Una de las cosas que hay que reconocer dentro del tema de la evolución que está dando a nivel tecnológico, no nada más en las industrias tradicionales, sino también en la industria de metalmecánica, es la incursión de un nuevo paradigma que se le conoce como la industria 4.0. Esa industria está fundamentada en el tema de Internet de las Cosas, pero además del Internet de las Cosas, tiene conceptos asociados como inteligencia artificial, robot, todo el tema de drones, todo el tema de impresión 3D. Todo esto está viniendo a ser una disrupción tremenda a nivel de planta, porque está cambiando la forma de hacer los procesos, la manera de integrar las cosas, la manera inclusive de trabajar entre humanos y máquinas. Todo esto en su contexto lo que está generando son normas a las que se están apegando diferentes organizaciones o diferentes empresas, donde hay una confusión, porque la parte de Industria 4.0 nace de la parte alemana. Pero en Estados Unidos, en otras partes de Europa ya se salen otros tipos de consorcios, lo cual genera confusión en las organizaciones. Entonces una de las recomendaciones es, velo como una mejor práctica y adopta de cada uno de ellos lo que más convenga a tu cultura y a tu organización. Adelante, adelante. Todo esto también se combina con la evolución que está habiendo en las organizaciones o en las fábricas a nivel de empresa. ¿Por qué? Porque empieza a surgir una nueva cultura que es la parte de IoT, en donde tiene que empezar a colaborar con la parte de OT. Digamos que una cultura un poquito más tradicional, la de OT, con una cultura más innovadora, la de IoT. Es por eso que durante la presentación, al final de las recomendaciones, hablamos de trabajar en un modo bimodal, es decir, un modo en donde tienes un modo 1, que es el modo tradicional, OT, con el modo 2, que es el modo más innovador de hacer las cosas, más acelerador, que es el tema de IoT. Entonces, trabajar en la cultura dentro de la organización para permear este tipo de conceptos es una de las principales claves que resaltábamos durante la presentación. El otro aspecto a resaltar es el tema de la seguridad. Es la principal preocupación que existe a nivel mundial, a nivel de manufactura, que es el principal, digamos que stopper para las iniciativas de IoT o de iniciativas de Industria 4.0. Y esto se da sobre todo por falta de estándares, pero más allá de los estándares, la capacitación, gente que esté preparada para poder solventar estos dos mundos desde una perspectiva que evite fugas de información, que evite comprometer a la organización a nivel de su imagen, de su calidad, de su credibilidad ante el resto del mundo. Como parte de esto, dentro de las recomendaciones que estábamos haciendo al finalizar, era establecer una cultura dentro de la organización para entender el concepto, cuáles son los beneficios, cuáles son las tecnologías asociadas, de qué manera pueden empezar a apalancarse, generar pequeños, proyectos para empezar a entender, a aprender, ver cómo podemos hacer cosas que beneficien a la organización y establecer sobre todo un roadmap. Que ese roadmap tiene que ir mucho de la mano de identificar cuál es el nivel de madurez que actualmente tienes, cuáles son las capacidades que tienes que desarrollar para subir al siguiente nivel y en función de eso establecer una visión a corto, mediano y largo plazo que te permita establecer claramente de qué manera vas a llevar al éxito todo este tema de Industria 4.0 con el tema de Smart Factory. Estos eventos como el MMS México es la posibilidad no nada más de hacer networking entre las empresas, sino también lo que comentábamos anteriormente. Mucha de la gente está metida todavía en el término del OT. Hay que empezar a entender cuál es la parte de IoT. Entonces, este tipo de foros da la posibilidad de ese entendimiento, de poder empezar a retar ideas, de llevarse también ideas nuevas para su organización para proponer cosas diferentes. Entonces, es un foro de colaboración, un foro de retar ideas, es un foro de comunicación y sobre todo es un foro de aprendizaje.